psicología, sociología, economía, política, un mix perfecto para comprender por qué algunas medidas funcionan en ciertos países y en otros no. Tiene que haber quedado claro que lo que cada país hace es muy pero muy particular, porque depende de los recursos que tiene disponibles y de las capacidades de su población. ¿Cómo metemos todo esto en un solo video? Y no se pudo. Entonces, para no ser tan largo todo y tan pesado, lo vamos a dividir en 2 entregas. Y en la próxima les voy a contar cómo deben leerse los indicadores para poder comparar países. Además de pensar qué podrían hacer los gobiernos para ayudarnos a nosotros, los Econosapiens, a tomar mejores decisiones en un contexto de crisis mundial. Hola Econosapiens, vuelvo con todo para que sigamos estudiando cómo pensamos y cómo somos las personas y en el impacto que esto tiene no solo en nuestros comportamientos, sino en el éxito o no de las medidas que se tomen para controlar a la población y con ello la pandemia. Aprovechemos que soy un argentino que vive en Chile y que el virus llegó exactamente el mismo día a los 2 países para poder hacer algunos análisis bien interesantes. Y claro, es que aquí en Econosapiens seguimos volándole la cabeza al público, así que no se pierdan nada. The prophecy is true. Ahora sí, sigamos con este mundo en el que mezclamos economía, comportamiento e información. Y qué mejor ejemplo que Argentina y Chile, 2 países latinos, 2 países vecinos con panoramas completamente diferentes, no solo en su estructura, sino también en su desempeño en la pandemia. Y para compararnos, vamos a necesitar varios indicadores. Empecemos por los casos confirmados. Y aquí Chile nos va ganando por goleada. Sobre los recuperados, para Chile no tenemos datos desde principios de junio, no tengo idea muy bien por qué. En Argentina, esta cifra está planchada alrededor del 30% desde hace semanas. Y en el último indicador, Chile está liderando tristemente con 4 veces más muertos que Argentina. Pero claramente esto no nos dice todo. Hay demasiadas cosas para ver y demasiada información para analizar. Y la primera pregunta que ustedes me harán es: Ignacio, las poblaciones no son las mismas. ¿Qué es esto de comparar valores absolutos? ¿Está mal? Y yo les voy a decir, sí, tienen razón. Usemos entonces el indicador de casos por cada millón de habitantes. Y lo único que pasa es que se hace más notorio que Chile está muy mal. Pasemos a otro indicador, que es la cantidad de personas que hay en terapia intensiva. Y aquí Argentina le va bastante peor. Este número puro nos dimensiona de alguna manera la gravedad de la enfermedad medido respecto al impacto que tiene sobre la salud individual de las personas. Pero aquí entramos de nuevo en la trampa de los valores absolutos. Y es que no nos importa saber solamente la cantidad de personas en terapia con respecto al total de la población o cada millón de habitantes, sino que este número es más significativo cuando lo analizamos con respecto al total de infectados, pero más que nada con respecto a la capacidad de atender a esas personas que tiene el sistema de salud. Y aquí es cuando tenemos que prestar atención al porcentaje de ocupación de camas. Lamentablemente en Chile nos encontramos cerca del colapso de este sistema y en Argentina todavía hay bastante holgura, y esto explica en gran parte lo que motivó esta idea que daba vuelta las últimas semanas de llevar chilenos enfermos a que se atiendan en Argentina. Ya dijimos que esto recién empieza y da para largo, entonces la capacidad de atendernos es fundamental, y esto aplica tanto para las posibilidades que tengamos de internarnos adentro de nuestro país como afuera también. Estamos hablando de vida, gente, por lo que es un poco más complejo que simplemente circunscribirse a una frontera. Otro indicador importante sobre el impacto de la enfermedad es la letalidad, que es básicamente la cantidad de muertos que hay sobre el total de contagiados. Aunque este indicador es medio engañoso y hay que verlo con cuidado, porque existe cierta demora entre que la persona se infecta y eventualmente fallece, entonces la tasa siempre va a estar desfasada. Además, que no siempre tenemos certeza sobre la cantidad de muertos de la enfermedad, porque es necesario aplicar test a estas personas y no siempre se realizan. Pero si hay un indicador importante para saber cómo vamos,
es el porcentaje de positividad, que indica qué tan efectivos somos identificando casos con los test diarios que se aplican. Y aunque Chile realiza el triple de test que Argentina, la positividad de ambos es muy similar y en las últimas semanas se ha estancado entre el 25 y el 30%. La Organización Mundial de la Salud nos indica que si este porcentaje se encuentra por debajo del 10%, entonces vamos bien. Y lo que vemos en Chile y en Argentina es en realidad que la enfermedad recién se está propagando masivamente y alcanzar ese 10% o menos no solo va a requerir tiempo, sino que también esfuerzo y medidas bien concretas. Parece que el desempeño de Argentina es bastante mejor por el momento, pero ustedes me dirán, Nacho, Chile realiza el triple de test que Argentina, obviamente que su información es mucho más efectiva, más confiable, más certera, y ahí yo los voy a parar y les voy a decir la frase favorita de nosotros los economistas. Y depende. Es cierto que realizar más test te entrega más información, pero más no es necesariamente mejor. Porque uno podría realizar miles de test diarios y nunca acertarle a la persona que está enferma. Y eso puede pasar tanto si no estás usando bien los test, pero también si es que en realidad tenés muy pocos casos. Por eso es que el porcentaje de positividad es fundamental. Pero cuando se trata de cantidad de test, también hay que tener en cuenta las restricciones de recursos. Ya vimos que la mayoría de los test se realizan en el extranjero y para comprarlos Argentina necesita dólares, que no tiene. O ya se olvidaron que hay un cepo cambiario, que el tipo de cambio está por las nubes y que se está viendo cómo canjear la deuda externa porque no hay con qué pagarla. Obvio que va a tener pocos test. De hecho, 6.000 test por día, en comparación con lo que realizan otros países que sí tienen dólares, no parece tan poco. Y por eso es que fue mucho más efectivo usar parte de los pesos que se están emitiendo masivamente, peligrosamente, pero también inevitablemente, para que los científicos argentinos logren esto hace algunas semanas y estén trabajando activamente en este otro tema. Políticamente hablando, lo más importante de todo es que el gobierno de Argentina, sabiendo las limitaciones que tiene, actuó muy rápido y dictó cuarentena total y aún la mantiene en varias zonas del país de forma estricta. Porque lo verdaderamente grave sería que sabiendo que no tiene información clara, se confiara de sus cifras y actuara como si no pasara nada. Ahora, lo que sí le falta a Argentina es que se recupere mucha más gente. Sin vacuna, la inmunidad es fundamental y considerando los pocos casos que tiene y los pocos muertos en relación al resto de los países, que solo se hayan recuperado unas 20.000 personas hasta ahora, habla sobre la efectividad del sistema de salud y de la necesidad de seguir invirtiendo en él. Sobre esto vamos directamente al caso de Chile, que aunque destaca en la cantidad de test, en todo lo demás, para empezar, la gran cantidad de errores comunicacionales y lo que para mí han sido grandes fallas en el ordenamiento de las prioridades del gobierno, creo que tiene que ordenar sus prioridades. Han resultado sumamente costosas. El último costo, que seguramente es el menos grave, resultó ser la salida del ministro de Salud, un intocable del gobierno. Y entre los puntos críticos de este ministerio destacan tener que confesar que entre los recuperados estaban contabilizando a los muertos. Claro, porque los muertos ya no contagian. Y desde ese momento se aplica un conteo diferenciado. Ahora, por este y otros ajustes en la metodología han ocurrido saltos en las cantidades de infectados y de muertos que han hecho muy confusa la información. Y ojo, los ajustes de método en una enfermedad de la que se conoce poco y nada son más que necesarios y esperables, pero comunicarlos bien es igualmente fundamental. Este ministerio también se enfrentó a los propios datos oficiales del registro civil que indicaban un aumento significativo de las muertes por enfermedades respiratorias con respecto a años anteriores, lo que hizo sospechar que el ministerio estaba escondiendo muertes por COVID detrás de otras enfermedades. Y esto es un tema muy delicado, no solo por la posibilidad de encubrimiento, sino porque los mismos datos del Estado se contradecían entre sí, lo que hace que se pierda confianza en la información oficial. Ah, y me olvidaba. El nuevo ministro informó de unas 3.000 muertes con síntomas compatibles con el COVID, pero que no se habían testeado. Por lo que este número y este otro habría que corregirlos. Y por último, y no menos importante, las medidas de control fueron siempre parciales, con criterios que nunca quedaron muy claros para los propios alcaldes de las comunas ni para la población, mucho menos. Y dependiendo de la comuna, estos controles llegaron a ser sumamente laxos. La verdad es que sumar todo esto a la pandemia se hace sumamente estresante y me activa a full
el sistema 1. Y esta parece ser una de las diferencias fundamentales entre los dos países. Argentina, con todas sus limitaciones, mantuvo un discurso consistente la mayor parte del tiempo, resaltando que la situación es sumamente grave y que se necesita el esfuerzo de todos para salir de esto. En provincias como Salta, de donde vengo, cuando se evaluó la mínima posibilidad de reabrir el comercio, habían solamente 5 casos en toda la provincia. E igualmente se fijaron una serie de condiciones bastante rigurosas. Es que el mensaje es muy claro. No importa que los casos sean muy pocos, esto no está ni cerca de terminar y si nos descuidamos, nos vamos todos a la B. En Chile pasa lo contrario. Al principio, el mensaje del gobierno no fue necesariamente subestimar la situación, pero sí no alarmar, con el objetivo de mantener la actividad lo más normal posible. Y esto no está mal a priori, pero hay situaciones en las que no podés darte el lujo de ser siempre light. Por la situación en la que nos encontramos hoy, la mayoría de los profesionales está recomendando un cierre total, incluso de las actividades esenciales. Y esto es lo mismo que está evaluando el gobierno. Sí, lo que quizás debieran haber hecho desde un principio, solo que ahora superando la cantidad de casos que tenía en Italia o España. La verdad es que yo no soy político ni epidemiólogo. Y con el diario del lunes es sumamente fácil decir qué es lo que se debiera haber hecho. Pero también es cierto que si uno conoce medianamente a su población, hay ciertos resultados que no nos pueden sorprender. Hace un mes, en mi comuna, cuando se hablaba de flexibilizar un poco la cuarentena, vi a las personas salir a la calle como si nada. Y en la cafetería de la vuelta ya vi una mesa llena con 6 personas, una de ellas embarazada, sin mascarillas y sin respetar el distanciamiento. Y uno puede suponer sin hacer mucho esfuerzo que esta conducta no se corresponde solamente a un par de inconscientes. Y a esto hay que sumarle que a fines del 2019, luego del estallido social, la gente ha perdido confianza y la credibilidad del gobierno ha caído marcadamente. Y claro, es que desde marzo rige el mismo estado de excepción que regía en octubre, que hizo que en su momento las calles estén llenas de militares para cuidar los negocios y las propiedades. Kiko. El presidente, querido profesor. Y hoy, cuando hay que cuidar a las personas, apenas hay algunos patrulleros dando vuelta por la ciudad. Godínez. ¿Y yo por qué, maestro? No se me dice nada. Aquí está el tema clave de este video: la importancia de la buena información y de su buena comunicación. Es evidente que los mensajes tan light y la información confusa no nos ayudan a equilibrar el funcionamiento de los dos sistemas y no nos permite usar más el sistema 2 para tomar mejores decisiones, porque las personas somos y no somos estúpidas. Hay de todo. Por un lado, los econosapiens queremos tomar buenas decisiones, pero estamos limitados por nuestras propias capacidades y por la calidad de la información que tenemos disponible. Las capacidades ya dijimos que están ligadas con la educación y esto es algo que no puede cambiar de un día para el otro. Pero la calidad de la información es algo mucho más adaptable y controlable. Lo que pasa es que también hacen falta muy buenos mensajeros para que esto funcione bien. Ahora, si para colmo en la sociedad tenemos más Homero economicus que econosapiens, entonces hay que ayudarnos bastante. Y eso implica, además de ser claros y precisos con la información, dar mensajes que motiven a la población a hacer conductas que son deseadas. Pero esto no va a funcionar si el mensajero no es confiable. Y si encima de todo esto fijás controles y restricciones para hacer que los homeros económicos se comporten como vos querés, pero no asegurás ningún mecanismo que vele por su cumplimiento, la amenaza deja de ser creíble, el efecto dura poco y nada y corres el riesgo de que todo vuelva a la normalidad más rápido de lo que querés, pero además peor. Bueno, con esto cerramos por ahora el tema pandemia y la tarea que le dejo a ustedes, Econosapiens, es buscar información, interpretarla, aprovechar los espacios libres para reflexionar sobre cómo mejorar nuestras conductas y ayudar al control de masas. No se olviden, Sistema 2. Hasta la próxima.